Muchas gracias por esta entrevista con Proyecto Boedo. Es un placer muy grande tenerte en este ciclo. Un gusto, un gusto. Te cuento y le cuento a la gente que va a mirar esta entrevista. Vamos a recorrer tu historia azulgrana, así que vamos a tener muchos para rato atrás. largo. Si te parece, te propongo un recorrido cronológico, así lo hacemos ordenado. Dale. Y te quiero preguntar primero por ese pibe que alrededor de los 8 años llegó a San Lorenzo. Sí, 8 años. ¿Qué recuerdo tenés hoy? Si no me mate, pero voy a decir tu edad, casi 60 años. 60. Con 60 años, sí. ¿Qué recuerdo tenés de ese pibe que pisó por primera vez el club? Y yo, imagínate que fue en marzo del 74 que fui al club. O sea, volví del colegio, comí, me crucé la villa caminando, era otra villa, no la de hoy. Que de hecho yo iba con muchos chicos al colegio de esa villa. Crucé la Perito Moreno, me metí por el alambrado que estaba roto, me fui a probar. Y a la noche llegué a mi casa, ya oscuro, le dije a mi papá, tenía que firmar mañana que me probé en San Lorenzo y quedé. Así arrancó la historia, sí. Decisión propia, con 8 años me voy a poner... Me enteré que estaban probando, porque yo tenía un primo que estaba jugando en inferiores, y me fui a probar, y quedé. Bueno. Con el gallego Fernández, con esa época, un entrenador histórico de inferiores. Tu viejo es clave en tu vínculo con San Lorenzo. Sí. ¿Alguna vez dijiste que te motivaba más jugar en San Lorenzo por lo que le generaba a tu viejo que por cualquier plata o lo que sea? Sí, porque hoy que tengo yo un hijo futbolista, mi hijo el menor juega en San Lorenzo. Matías. Sí. Y ver a mi hijo jugar es como una prolongación, llámalo como quieras. Y yo veía la emoción de mi papá verme jugar y me acompañaba a todos lados. Y el día que debuté en primera, la alegría que tenía él, o el día que San Lorenzo se fue al descenso, lo que lloró. Entonces hubo muchas cosas que hicieron que yo me sienta feliz de verlo a mi papá de la manera que lo veía. Y bueno, una emoción muy grande, ¿no? ¿El vínculo tuyo con el gasómetro de Avenida La Plata? Bueno, yo me acuerdo que yo vivía Sarasa el 2200, Sarasa y Bonorino, y mi viejo me agarraba la mano, íbamos caminando la cancha, arrancamos solo de allá abajo y después mucha gente, hasta que llegamos a la cancha. Me compraba pizza de cancha en la esquina y veíamos el partido ya desde muy chiquitito. Y bueno, de hecho yo fui a la colonia, o sea, a los bailes de carnaval, mirá lo que te estoy hablando, ¿no? Sí. Muchísimos años atrás. O sea, por eso cuando a mí me preguntan algo, me dicen algo de San Lorenzo, conozco a todo el mundo. De hecho, nosotros ahora cuando estábamos en el club, primero estaba el pelado de utilero, después estaba Alejandro, y Ale, yo tengo una foto cuando jugué en primera, no tengo brazos. O sea, la historia del club la conozco toda. Es que se cruza, por eso te decía, exacto. Y por eso avisaba que la nota puede ser larga, sí. Porque yo la tuve que vivir por etapas, la preparación, porque realmente tenés muchos pasos. Te quiero preguntar porque vos encima debutaste de muy chico en un partido no oficial, en un amistoso con la selección de El Salvador. Exactamente, en el año 82. Previo al torneo de la B. Pero después en primera. Yo tenía 16 años ahí. Ya te voy a preguntar por cómo viviste desde adentro, pero no tanto, todo el tema de la B. Sí. Pero primero te quiero preguntar porque me sorprendió esto de debutar no oficialmente en el 82 y oficialmente en el 85. Sí, lo que pasa es que era una época donde había, por ejemplo, en el plantel de primera había 40 jugadores. Claro. Había muchísimos jugadores. Y en el plantel de tercera había 40 jugadores. Yo tenía arriba jugadores que, no sé, había un chico llamado Veloso que jugaba muy bien, que era categoría 63, estaba Yunta, estaba Rubén que jugaba de volante central. Después cuando San Lorenzo asciende estaba Chino Caudane. Había que hacerse lugar ahí. Y claro, era muy difícil. Vos no te olvides que eran 11 jugadores que entraban a la cancha y 5 suplentes. No claro. Como ahora que van 11, no sé, 10, 11. Sí. Entonces era muy difícil. 2 cambios nada más. O sea, nos matamos para estar en el banco. Eran asesinos los entrenamientos. Yo en el 82, a mí me sube Román en el 81, fin del 81 a tercera. Yo tenía 16 años. 82 jugué todo en la B, en tercera, ahí cumplo 17. Y después los 2 años, 83, 84, jugué en tercera los 2 años porque había muchos profesionales. Entrenaba la primera una vez por semana, 2 veces por semana, pero jugaba en tercera. Éramos varios chicos que estaban en ese proyecto de inferiores. Y no era como ahora que los chicos debutan más jóvenes, más rápido, que se los prepara, que el club entendió que necesita nutrirse de jugadores inferiores. En esa época venía un técnico y decía, quiero 15 jugadores y tenía 15 jugadores. Pero el club, ¿vos crees que el club lo entendió a la fuerza? ¿No le quedó otra? Y es probable, es probable. Igual el fútbol fue virando para ese lado, ¿no? Los clubes se dieron cuenta que, mirá, cuando nosotros estuvimos con Rubén en el club, hablando con los dirigentes, hicimos un repaso de los jugadores que vendió el club
y el 75% eran de las inferiores. O sea, los jugadores vendibles de un club, el 75-80% son del club. Por eso yo siempre hago hincapié en que la fábrica hay que tenerla bien, hay que mejorar el vestuario, hay que mejorar las canchas, hay que hacer algo para que el club se nutra cada vez más jugadores inferiores, porque es lo que le da el valor a la institución, jugadores inferiores. Bueno, me obligás un poco a preguntar hablando de las juveniles de San Lorenzo y habiendo sido un juvenil y una persona que acompañó a muchos juveniles en sus primeros pasos, tanto en el 2002, que era un plantel plagado de pibes. Te puedo nombrar 15, en los esta cuales creo que 7, 8, 10 jugaron en Europa. Sí, una camada bárbara. Impresionante. Y he entrevistado a muchos de ellos y ellos mismos te dicen, tuvimos la chance, me lo dijo Montillo, por ejemplo, de contar con un cuerpo técnico que confió en nosotros y que nos dio la oportunidad. Claro. Porque si no, también hay muchos jugadores que pueden ser cracks y si no le ponen. Ahí se dio que jugamos Sudamericana, entonces cuando jugamos el torneo local, muchos partidos jugaron los chicos. Que había que cuidar a los que venían jugando porque cada vez teníamos más chance de llegar a la final. Y aparte porque veíamos que tenían futuro. Mirá, cuando lo vi a Gonzalo Rodríguez la primera vez, jugó en tercera. Y creo que perdió 5-2 San Lorenzo con Banfield, me parece. Y se comió 4 goles. ¿Y qué opina Gonzalo Rodríguez? Dentro de los 6 meses es el 2 de la primera, porque tiene unas condiciones. Hay que trabajarle algunas cosas defensivas que el chico todavía no adquirió, porque el paso inferior a la tercera es un escalón, pero de tercera a primera es otro escalón. Entonces, cuando vos lo trabajás al chico, cuando ves que tiene condiciones, lo trabajaste y lo preparaste. Sí, lo terminaste, porque en realidad lo prepararon abajo, vos lo terminaste, ¿no? Importa más lo que hay de fondo que lo que sucede a veces en un partido. Exactamente. Y en esta inmediatez es difícil ver. No te esperan. Vos fijate que un equipo pierde 4 partidos seguidos y los jugadores siguen jugando, los dirigentes siguen estando, los periodistas siguen hablando y el que se va a hacer técnico. Ustedes lo saben bien. Claro, somos siempre fusibles, entonces es muy complicado. Pero bueno, es una profesión, a mí me apasiona. Yo estaba retirado, volví por el amor al club. Pero me apasiona y sobre todo la parte defensiva, que creo que lo tengo más o menos claro, entonces me gusta trabajar mucho eso. Bueno, te estaba preguntando... Vamos cronológicamente, vamos a ver. No, pará, porque me metiste el tema de las juveniles y te iba a preguntar esto. ¿Qué siente un ex juvenil del club y un tipo que vio a tantos juveniles dar los primeros pasos en primera cuando ve a San Lorenzo viralizado por todos lados por el estado de las canchas, por lo de la pensión, lo que pasó en estos últimos días? Terrible. Yo como jugador de inferiores, como entrenador, como jugador de primera, como entrenador, como socio, como hincha, me duele muchísimo porque hay que darse cuenta de esas cosas. Los jugadores inferiores tienen que tener un buen desayuno, un buen almuerzo, tienen que tener buenas canchas para entrenar, buenos gimnasios, buenos vestuarios. Vos le tenés que dar todo al jugador para sacar lo mejor de él. Y las canchas son fundamentales. Yo nunca entendí ese concepto de que las canchas se rompen. Es lo mismo que te digan, no coma que se te rompen los dientes. Es lo mismo. O sea, ¿queremos cuidar la cancha donde juega el fin de semana? Sí. Pero los jugadores inferiores tienen que tener 3-4 canchas en buenas condiciones para entrenar. Y si se rompe una cancha, bueno, repararemos y rotaremos. Le daremos a esa cancha tiempo para que se reponga y entrenamos en otra. Yo no entiendo, por ejemplo, el tema del sintético. Podés tener una cancha de sintético por tener, pero no que sea todos los días entrenar sintético. Si vos ves, no la tengo esta estadística, pero si la haces, ¿cuántos jugadores se rompieron la rodilla por los sintéticos? ¿Y cuánto te sale eso? Es una locura. Yo las erradicaría, porque después juegan el pasto el jugador. El pique de la pelota es otro. Claro. Es otro deporte. No tengo la verdad absoluta. No. Es debatible. Es tu opinión y es mi opinión. perfecto. Es mi opinión. Y si hablamos de canchas y de condiciones, también tenés un doctorado para poder hablar habiendo estado en los camboyanos y en esas situaciones que vieron ustedes. Contá un poquito para capaz el pibe que está mirando cómo era un día de un camboyano en San Lorenzo. Llegábamos, no teníamos nada, no hay agua, bueno, entrenábamos igual, nos cambiábamos, entrenábamos igual, parecíamos pintores, toda ropa distinta, era una cosa. Y entrenábamos y nos preparamos para jugar el partido el fin de semana. A ver, yo hice de local, San Lorenzo no tenía cancha, Atlanta, Ferro, Boca, Huracán, se me escapa una cancha de Vélez, hicimos local en todas esas canchas, pero en la semana íbamos a entrenar, me acuerdo, fuimos a entrenar en la cancha de Yupanqui una vez, otra vez en el lugar para entrenar y nos fuimos a correr los bosques de Palermo, con los coches, los jugadores, como pudimos.
que nos bañábamos con agua mineral, esas cosas es un poquito de IVA. No, es anecdótico, pues en realidad compramos unos packs de agua y nos tiramos agua para sacarnos la transpiración. No es que nos bañábamos con agua mineral. Pero ¿qué tan importante era en ese plantel que atravesó todas esas situaciones tener claro el objetivo o tener líderes que marcaran también el objetivo? Sí, era otro contexto también, pero yo creo que teníamos los jugadores que éramos del club un sentido de pertenencia muy grande y los muchachos que no eran del club, pero que vinieron, adquirieron ese sentimiento por el club y se dieron cuenta, o nos dimos cuenta que la única manera era seguir yendo para adelante. Aparte la gente nos daba un apoyo muy grande. Solo los que tuvimos la suerte de entrar a una cancha sabemos lo que es entrar a un partido de San Lorenzo y ver a esa gente. Es una cosa, obviamente desde mi lugar, con el sentimiento hacia el club, ¿no? A mí me pasaba ahora cuando estuvimos con Rubén, que salíamos un partido a la cancha y la cancha estaba llena y yo le decía qué ganas de jugar este partido, ¿no? Qué lindo jugar un partido de esto. Era una cosa, viste, que te genera algo que si no lo viviste no podés explicar. Es inexplicable. Sí, me imagino y no lo viví y lo voy a lamentar hasta el último segundo que viva, pero bueno, las condiciones me acompañaron en mi caso. Te quiero preguntar siguiendo con esto de los camboyanos y bueno, te pregunté por la situación que atravesaron ustedes. Y en este último tiempo, con la crisis institucional que viene viviendo San Lorenzo, siempre se hace el paralelismo. Sí. ¿Es atinado ese paralelismo o crees que es un poco forzado? ¿Crees que los jugadores de hoy pueden entender lo que vivían ustedes o era un fútbol completamente diferente? No se puede comparar nunca. A mí no me gustan las comparaciones. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? No podés comparar. Yo creo que estos chicos que están en el club están haciendo todo el esfuerzo posible dentro de sus posibilidades, pero comparar esa época con esta época es totalmente distinto porque era otro contexto. Yo dejé de jugar al fútbol y no había hecho dinero. Hoy un jugador, si juegan varios años en un equipo de primera división que está acomodado, termina su carrera con una base importante. Era otro contexto. Nosotros éramos más amateur. Quizás fuimos el último equipo amateur de San Lorenzo, no lo sé, pero creo que muchos clubes estaban como estábamos nosotros. Lo que sí se forjó con nosotros fue algo muy importante porque llegamos a ganar un partido, un clásico que fue donde nació los camboyanos sin entrenador. Sí. O sea, ese partido fue... Yo a veces me puedo pensar y digo, lo que fue ese día, la previa al partido, el entretiempo. Contá un poco la previa. Unos cirujanos, era un puñado de corazones, ¿viste? Íbamos a jugar y vamos a hacer el partido de y vamos a meterle garrote y era así. Nosotros teníamos un arquero que atajaba todo, un 9 que aguantaba todo, que era Walter, que para mí 2 jugadores de selección, obviamente, bueno, Paraguayo jugó mucho tiempo, Walter tocó y salió, pero un jugador brillante, y el resto lo que entrábamos era meterle corazón. Y eso de que había buenos jugadores, había muy buenos jugadores. Si bien nunca logramos un campeonato, ganamos una liguilla, pero no ganamos un campeonato porque no teníamos jerarquía. Los equipos que ganaban campeonatos en esa época jugaban torneos largos son los que tienen 5 o 6 jugadores de selección y la calidad es terrible. Si no te fijas, si no tenés jugadores de selección o no tenés mucho recambio, nosotros no teníamos tampoco. Éramos un plantel reducido con 2 o 3 jugadores de selección. Después éramos todos voluntades, buenos jugadores con mucha voluntad y mucho sacrificio. Y en ese vestuario, más allá de ese compañerismo que mencionás, también se mataban, ¿o no? Porque a mí me lo ha contado alguno que he entrevistado, que había quilombo a veces entre ellos. Sí, en esa época era normal que Dios se agarre la trompada. Y terminó todo, ya está. ¿Y ahora qué pasa si 2 se agarran la trompada en el vestuario? Es que ella no se agarra más a trompada. Yo creo que las personas evolucionaron en eso, hoy son distintos. Por eso es distinto comparar. A ver, yo iba al colegio, a la primaria, lo cuento siempre esto, que como te decía al principio, nota fui con los chicos de la villa del colegio. Yo llegaba a la ciudad deportiva a la tarde con 3 peleas, primer recreo, segundo recreo y la salida. Claro. Y hoy no se pelea nadie en el colegio. O sea, cambió la sociedad y está bien que haya cambiado. Porque antes, ¿viste? Te ponías para la figurita, me sacaban la figurita trompada. Y hoy no pasa más. Y está bien que no pasa. Entonces es muy difícil comparar una época con la otra. Lo que sí creo que los chicos de este plantel, que los he tenido todos, la gran mayoría,
son muy buenos profesionales, los chicos del club tienen sentimiento con el club y están haciendo todo lo que pueden, obviamente, ¿no? Bueno, sentimiento con el club, sentido de pertenencia, todo eso en San Lorenzo se revivió a partir de la llegada de ustedes. Y esto te lo digo yo como hincha, veníamos de una seguidilla de planteles que no se involucraban tanto con el club, incluso había mucho conflicto. Y a partir de esa construcción y que también acompañaron mucho los resultados, sobre todo en la primera etapa, que fue inesperadísimo por cómo estaba el club, ¿cómo se construyó eso? ¿Cuánto dependía de vos también ese acompañamiento a los pibes? Yo creo que nos ayudó mucho a nosotros el hecho de conocer el club. Rubén y yo conocíamos demasiado el club. Fue toda virtud de, bueno, obviamente de Rubén, que es la cabeza, y yo que lo acompañé, obviamente también de los del Lute, del Carlito, del profe, pero nosotros que sabemos del club, conocemos el club y sabemos cómo piensa la gente de San Lorenzo y lo que quiere la gente de San Lorenzo de un equipo, eso ha ayudado mucho. Y virtud del cuerpo técnico y de Rubén en especial, que el primer día dijo: muchachos, San Lorenzo es muy grande, una charla de vestuario, San Lorenzo es muy grande, yo sé que muchos se quieren ir, allá está la puerta, que se quiere ir, se va ahora. Pero una vez que cerramos la puerta, nos comprometemos y le picamos cabeza. Y creo que eso hizo que los jugadores entendieran. Y bueno, después obviamente, si vos haces memoria, hay jugadores que los querían cambiar por un juego de camiseta. Y después terminaron siendo importantes, porque eran buenos jugadores. Lo que pasa es que en un contexto que no se te dan los resultados, que cambias de entrenador, que es complicado. Sí, una volatilidad que en un vestuario se sienta a cambiar uno lado del otro y dice: yo me quiero ir, y contagia al otro: me quiero ir, y yo me quiero ir, y uy, qué mal que estamos. Si vos no te pones positivo y nos quedamos acá y la peleamos hasta el final, y creo que eso fue la virtud que tuvimos nosotros, de que los jugadores se convenzan de que era el momento de estar ahí adentro y pelear. Que era la única manera, aparte de salir. Sí. Es la única manera. Ahora te voy a preguntar un poco más por esa etapa y por la actualidad también, pero ya rompí la cronología, ya lo que te prometí no lo Pero volvé. Voy a volver porque te quiero preguntar, es algo que me genera mucha curiosidad. Dale. ¿Cómo viviste como un pibe el descenso? Porque me contaste cómo lo vivió tu viejo. Sí. Vos cómo lo viviste. Y cómo viviste también la revolución del año siguiente. Yo lo viví obviamente triste, porque San Lorenzo fue una tristeza muy grande. Pero quizá no tomaba tanta conciencia de lo que significaba que San Lorenzo descienda. Yo tenía 16 años, 17 años, o sea, obviamente era una catástrofe futbolística, sentimental. En mi casa mi viejo lloró, lo mismo que cuando cerraron el juego de gasómetro, mi viejo también estaba triste. Bueno, yo no lo viví obviamente como lo vivió él, o como lo vivió la mayoría de la gente, pero sí, obviamente estaba triste. Pero no sé, no me pregunté por qué sabía que iba a ser un año nada más. O sea, todos sabíamos que iba a ser un año. No sé qué hubiese pasado si nos ascendíamos, pero sabíamos que iba a pasar un año, y ese año fue una fiesta. Dentro de toda la tristeza que hubo por el descenso, explotamos las canchas. Yo me acuerdo que cuando jugamos en la cancha de Tigre con Tigre, cancha de River. Cancha de River contra Tigre, que la tercera se suspende porque no había policía. Yo creo que lo hicieron suspender a propósito para conocemos la cancha, pero salimos a la cancha y creo que no había policía, creo, se suspendió el partido y nos fuimos. La cancha estaba explotada, estábamos jugando en tercera, que nos pasó todo el año. Salíamos a jugar el segundo tiempo y la cancha era una cosa impresionante, parecía que jugábamos nosotros en primera. Eso también nos ayudó a jugar en primera y estar con la cancha llena. No te quedó otra que aprender a jugar con ese marco porque estaba ahí. Claro. Pero yo lo tomé con mucha tristeza el descenso, pero después fue maravilloso ese año porque era ganar, San Lorenzo primeros, se estaba generando algo lindo. Jugar en tercera y ver la cancha llena, y obviamente quedarme después del partido de primera. Fue un año lindo. Ahora, te llevo de nuevo a la etapa de los camboyanos, no, un poquito más adelante. Sí. ¿Te fuiste de San Lorenzo por una pelea con Fernando Miele? Sí, como nos fuimos todos, los jugadores del club. Salvo puntualmente algún muchacho que él podía vender y hacerlo plata, nosotros los luchadores nos fuimos todos con problemas con él. ¿Por qué? Y porque te trataba mal, te prepoteaba, porque no te arreglaba el contrato, porque te mentía. Para mí un ser nefasto. ¿Y qué te genera hoy verlo nuevamente? Me da mucha bronca porque le hizo para mí le hizo mal a San Lorenzo. Más allá de que una cancha, para mí le hizo mal a San Lorenzo. Yo, como persona, para mí es muy mala persona. Ahora te voy a llevar. No sé qué me preguntó, una vez tomé un café con miel, pero ni en pedo tomé un café con miel. Bueno,
a partir de esa afirmación, una vez dijiste que era que fue el peor dirigente que tuviste. Sí, sin duda. Después de los meses con Marcelo Moretti como presidente de San Lorenzo, Bueno, ¿seguís sosteniendo esa afirmación? Y son dos cosas. Hacer un paralelismo puede tener... Te estoy haciendo muchos paralelismos, pero... yo sabía que eran 3 meses. Se lo dije a Rubén. 3 meses estamos fuera. Pero no solamente porque uno conoce quién es Moretti, quién era Moretti, sino porque él había dicho quién era su candidato para dirigir el club. Y si había dicho un candidato y si no había dicho otro candidato y Rubén no estaba. Cuando se dio cuenta que si no bancaba a Rubén podía perder la elección, dijo Rubén. Pero no era así. Yo lo sabía, yo lo hablé con Rubén esto. De hecho yo no quería seguir. Sí, lo dijiste. No lo dijiste incluso no antes fui a de la pretemporada yo, Rubén. No fui a la pretemporada, hablé con Rubén. Dije, Rubén, no tenemos que ir, no tenemos que ir. Después hablé con Rubén, acompañame, no me dejé solo, bueno, dale, vamos. Pero acordate que 3 meses estamos fuera. 3 meses estamos fuera. ¿Él en algún momento se convenció de que la cosa podía ser distinta o dijo vamos para adelante a pesar de... Rubén? Sí. No, lo que pasa es que le mintió mucho Moretti le dijo que... Rubén le dijo, manteneme la base, que la base era Batalla, Rafa Pérez, bueno, los que estaban jugando. Jalil. Vareiro estaba... Sí, pero Vareiro siguió. Pero manteneme la base y tráeme 4 refuerzos, 5 refuerzos. Y pelear un campeonato ganado. Y yo no tenía duda que íbamos a ganar un campeonato, ¿no? Porque Rubén es muy bicho y un equipo con esa base que llevó a la Copa Libertadores, si vos le traías 4 o 5 refuerzos, y no pidió refuerzos millonarios, porque nosotros nos ofreció una maravilla, no podíamos traer por la plata que quería. Sala, queríamos Sala, no pudimos traerlo. Pero Rubén dijo, tráeme estos 3 o 4 y vamos a ganar un campeonato. No solamente que no le trajo lo que pidió él, no solamente que no le mantuvo la base, pues se fueron todos, sino que de los que le pidió Rubén, el único que trajo fue Ferreira. El único. Entonces, es muy difícil cuando te mienten. Le dijo que tenía 15 millones de dólares para reforzar plantel. Y luego dijo, no hace falta 15 millones de dólares. No hace falta 15 millones de dólares. Es muchísimo menos para reforzar lo que necesitamos. Mantener lo que tenemos, vamos a reforzarnos con menos plata, guardarle y mantener todo bien. Bueno, hablábamos recién de liderazgos. Ese vestuario tuvo en Batalla un líder muy importante que también se fue mal de San Lorenzo y acusando a Moretti de mentir, por ejemplo. Te lo veías venir cuando empezó a desperdigarse por ahí. Pero nombrame a una persona que te diga Moretti no me mintió. No hay. Sinceramente, no hay. A mí me sorprende ahora ir a volver al club, me sorprende. No hablo como entrenador, hablo como socio, como hincha, me sorprende. Primero, a mí se me caería la cara de vergüenza. Primero no haría lo que hizo él, lo que se vio, ¿no? Yo no estoy echando la culpa, o sea, no estoy denunciando a nadie. Estoy diciendo lo que se vio. Y aparte de lo que opina la gente, a mí me sorprende muchísimo que quiera volver al club. Y le hizo daño a todos los que lo acompañaron, que la verdad no puedo hablar ni bien ni mal, pero está dañando a todo el mundo. ¿Qué fue lo que más cambió, más allá de esas promesas incumplidas en el mercado de pases? ¿Qué fue lo que más cambió de una parte del ciclo a la siguiente con Moretti como presidente? ¿Hubo algún cambio en el día a día notorio que entorpeció el accionar de ustedes como cuerpo técnico? Y no conocían los manejos de cómo se manejaba un plantel profesional, de cómo se manejaba el día a día. Yo creo que vendió espejitos de color y después cuando borró la realidad lo chocó. Pues nosotros hasta ese momento estábamos bárbaros. Nunca nos faltó nada. O sea, Arreza Igor, Lantarón, todos los muchachos que estaban, siempre nos cumplieron todo. Y siempre, obviamente, el club estaba tratando de arreglar el problema económico, lo estaba acomodando. Yo necesitaba algo, yo me levantaba el teléfono, hablaba con Matías Lame, me solucionaba todo. O sea, nunca tuvimos un problema. Después fue una cosa complicada. Vamos un cachito más atrás, porque en el momento en el que ustedes asumen, que si no me equivoco estaba Matías Caruso como manager, se había entrevistado a varios técnicos. Sí. De hecho yo entrevisté a Rubén y él me dijo que cuando se fue de esa reunión, creo que Caruso había tenido la reunión, apostaba a su casa contra un café a que iba a ser el técnico de San Lorenzo. Estuvimos reunidos, yo fui con Rubén. Estabas también en la reunión. Sí, Rubén y yo fuimos, sí. Con Caruso
estaba Caruso, estaba Rezaigor, estaba Lantarón, estaba Miguel Simón. Y ahí se les planteó... Estaba Chiche también, sí. Ahí se les planteó que se venía una etapa de austeridad, por ejemplo. ¿Se les dijo la situación del club es esta? Sí, hablamos de la situación del club, cómo estaba todo. Sí, hablamos de todo. O sea, no se sorprendieron después con el San Lorenzo que se encontraron. No, nosotros sabíamos, obviamente cuando te vienen a buscar, sabés que la cosa no está bien. O sea, mucho tiempo antes podíamos haber ido, pero fuimos con otros entrenadores. Después cuando las cosas ya estaban complicadas, bueno, nos vinieron a buscar a nosotros. Y sabíamos que estaba el club. Pero dentro de la austeridad que había, o dentro de cómo estaba el club, siempre fuimos cumpliendo en todo. O sea, no había problemas, no había mentiras. ¿Era sí o no? Entonces se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende clarísimo y creo que justamente esto que vos decís de la mentira es el diferencial muchas veces. Ah, claro, sí. Lo han dicho un montón de jugadores que se fueron, mencionaba recién a Batalla, que sus versiones eran completamente distintas. Claro. Alguien está mintiendo. Claro. Y después, bueno, con el correr del tiempo y las fichas caen siempre en el mismo lugar. Exactamente. Sí. Me interesa mucho saber el después del despido, del después de cuando los echa. Primero, porque hay una persona que también jugó un papel importante en esa época, fue Ortigosa. Sí. ¿Cómo era el vínculo de ustedes con Ortigosa, que lo habían tenido como jugador? Claro. Y después estaba ya oficiando como una especie de director deportivo. Sí. No, el vínculo con él sigue siendo el mismo, de respeto, de diálogo. Hablamos todo con él. Lo que pasa es que yo creo que nosotros le decíamos queremos una remera blanca y él iba a plantear la remera blanca y no aparecía la remera blanca porque yo creo que lo de él llegaba hasta un punto. Después definían los dirigentes, supongo yo. No sé bien cómo era la historia, porque nosotros nunca tuvimos un problema. De hecho, cuando nos fuimos, estuvo con nosotros hasta el último momento. Cuando estás en un lugar dirigencial, el que te contrata es el que te echa también. Entonces, uno tiene que saber eso, ¿no? El mismo que te contrata es el mismo que te echa. Entonces, cuando estás en fútbol es así. Es cruel, pero es real. ¿Volviste a verlo, Moretti, después de...? No. ¿Nunca más? No, nunca más. ¿Nunca tuviste la intención de hacerlo? No. ¿No te tomarías un café con Miele? ¿Con Moretti te tomarías un café? ¿Para qué? No, yo no tengo rencor, no. O sea, como socio y como hincha me duele lo que le hizo al club, lo que le está haciendo el club, pero personalmente no. Yo sabía cómo iba a ser. No me sorprendió en absoluto. No. Vamos a una etapa más feliz ahora. Dale. La Sudamericana 2002. Sí. Recién dijimos que era un plantel plagado de pibes. Yo tenía 9 años. Me acuerdo muchísimo de todo ese torneo. Decime, ¿cuándo dijeron este San Lorenzo puede ganar su segunda Copa Internacional? Porque venía a ganar la última Mercosur. La Mercosur y la primera. Hace un ratito, sí. Es muy loco imaginarlo hoy, claro. Más de 20 años después. Sí. No son tantas, lamentablemente, las copas internacionales que le sumaron, se sumó una Libertadores. Sí. Pero en ese momento, y con ese plantel, ¿ustedes estaban convencidos de que se podía ganar esa Sudamericana o lo descubrieron ahí en el proceso? Y el equipo se formando a poquito, pero hubo un momento, yo no sé cuál fue el clip, por el momento nos dimos cuenta, pero veíamos cómo estaban y decían, qué bien que estaban. Había 5 o 6 muchachos que estaban muy bien y eran líderes positivos. Y yo siempre cuento, Pablo Michelini era una cosa que yo antes de tenerlo jugador decía, ¿qué jugaba este Michelini? Y eso jugaba en posición, yo veía que el tipo metía, pero no me convencía. Una vez que lo dirigiste, que lo tenés, decía Michelini y demás. Y el tipo tiraba para adelante y los hacían, viste, serio, laburador, buena gente, se encolumnaban todos detrás de él y después había jugadores que estaban en un momento. Y Rubén acertó con el refuerzo, porque muchos jugadores nos llevamos, pero dijo este y anduvieron todos bien. Sí, por ejemplo, un Astudillo en ese momento. Muy bien Astudillo. Una bestialidad. Sí, muy bien Chatrú. Bueno, yo le dije que lo traiga a Nico Fruto, yo lo había tenido en unión con Leo el año anterior, y le digo, el flaco goleador, traelo, es inteligente. A Nico le decía, tenés que hacer esto, y el tipo lo hacía. Una inteligencia distinta, un jugador a pesar de su talla, con una técnica
Bueno, de hecho se fue a San Lorenzo, no lo compró, fue a Gimnasia, hizo un montón de goles, lo compró Independiente, hizo un montón de goles, a Europa. Tenía el futuro de Europa, el pibe, 1,90 m, rubio, José Leste. Tenía técnica, hacía goles. Hasta el physique to roll. Claro, aparte le hacía hacer goles a los demás, porque cuando el Beto jugaba con Fruto hacía goles, porque le arrastraba marca, porque las peleaba todas. Un chico con muchas condiciones. El partido en Colombia, o sea, la ida en Colombia, sí, ¿cómo se vivió? Porque yo no viajé. Ah, ¿no viajaste? Porque éramos 2 ayudantes, el Chocho Liop y yo, sí. Y yo me quedaba con los que no viajaban. Entrenando los que viajaban acá. No viste. Yo no hice ningún viaje. ¿Ninguno de todas las americanas? Afuera no, me quedaba con los que no jugaban. Rubén venía con el Chocho Liop de ayudante de campo desde allá y me suma a mí como segundo. Yo trabajaba con Leo. Bueno, fui a préstamo sin cargo y sin opción. Yo voy porque Rubén te acompaña, vamos a San Lorenzo, pero si le salgo a Leo me voy porque yo trabajo con él. Entonces fui a segundo ayudante y le trabajaba a los jugadores acá, que cuando viajaste se tenía que dar uno de cuerpo técnico con los jugadores y me quedaba yo. Tranqui, el préstamo con una sudamericana, ¿volviste? Sí, hermoso. Bueno, después con Leo Madelón volviste al club. Un contexto terrible. En una etapa... Yo tengo la vuelta cada 10 años. Sí, y no solo eso. No me dan el número, por la vuelta más 70 ya me está viejo. No sé, está mejor que yo. Lo mejor y lo peor viviste, porque estuviste en la etapa de la B, estuviste en la etapa de los camboyanos, estuviste en el 2002, estuviste en el 2012. Claro. Bueno, el 2002 fue una etapa muy linda, porque el club con Gil y con Sabino en ese momento se acomodó muy bien, estábamos bien, en ese momento estaba bien el club. Pero después cuando me tocó volver con Leo... Primero quiero el reconto de lo de nosotros ganamos la Sudamericana, hicimos creo que 58 puntos. Después chequeé en los 58 puntos, 56, 57, 58 por ahí. Pero jugando muchos partidos con los chicos. Y debutaron, no sé si 15, 16. Sí, un montón. Un equipo entero debutó. Sí. Mira, Zabaleta, Gonzalo Rodríguez, Botinelli, Matiuso, Luna, Marcelo Ortiz, Montillo. Barriento, unos nombres que una camada impresionante. Bueno. Y además había otros pibes que ya estaban consolidados, pero que no dejaban de ser pibes. Saja, ¿cuántos años tenía? Sí, bueno. El Pipi, bueno, una bestia. Esquivel. Un montón. Bueno. Qué lindo, qué lindo recordar eso. Entonces nosotros, vos mirá cómo estaba el tema, nosotros ganamos la Sudamericana. Debutaron un montón de chicos, hicimos 56, 57, 58 puntos, no sé. Perdemos Los Ángeles la Recopa y nos quedamos sin... No nos renovaron. Muy loco, ¿no? Bueno, pará, porque loco, tengo una frase tuya. Y llevaron un entrenador que venía a jugar una promoción que salió, no sé, sexto después y lo renovaron. San Lorenzo es una mina que me engañó 3 veces y la sigo queriendo. Sí, más que nunca. Bueno, ahora son 4. Es buenísimo. Ahora sumaste una más. Una más, 4 veces me engañó, así increíble. Y lo seguí queriendo igual. Tanto que lo perdono. Bueno, ahora háblame cuando lo van a buscar a Leo en ese caos descomunal que era San Lorenzo. Sí. ¿Qué se les pasó por la cabeza? Pero era San Lorenzo. Es San Lorenzo, no podemos decirle que no. ¿Cómo vamos a decir que no es San Lorenzo? O sea, sacar el contexto de que lo queremos, que somos hinchas de San Lorenzo. Es un club grande, pero aparte de San Lorenzo es nuestro club. ¿Cómo no vamos a ir? Vamos a ayudarlo, vamos a hacer todo lo que podamos. Pasa que era un contexto muy complicado. Yo tengo la mejor de Arturo, me parece un buen tipo. Pero bueno, era un contexto muy complicado, no se dieron resultados. Ese partido fatídico de local contra Colón, que García empuja la pelota en el arco y avalda el gol, una locura total. Ahí veníamos levantando, el equipo habíamos ganado en Córdoba a Belgrano, habíamos ganado 2 partidos seguidos, veníamos levantando y eso nos fue letal. Claro. Fue letal. Pero el plantel no estaba bien, los jugadores no estaban bien entre ellos. Había muchas rupturas con el vestuario, con el tiempo se subieron un montón. Entonces vos tenías que estar ahí haciendo equilibrio todo el tiempo, viste, dando un cachetazo y después acariciando. Encima había jugadores de jerarquía, de experiencia, pero no convivían entre ellos. Y Leo había traído a Bueno, que hizo goles. Una bestia. Claro. Complicado también, sé que no terminó bien, ¿viste? De hecho con Caruso complicado porque Leo en ese momento le dijo que tráeme a un jugador volante y el conductor de televisión trajo otro jugador y presionaba por atrás, ¿viste? El conductor es bravísimo, pero bueno. Y nos fuimos. Teníamos yéndonos porque
porque no se dio el resultado, pero bueno, fuimos a poner el hombro, como todos los jugadores del club que vamos a ayudarlo, ¿no? Te tengo que preguntar algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero te imaginas por dónde viene. Sí. ¿Cuántas veces por día te dicen no me midas, por ejemplo? A ese sí que lo salvó la cámara. Lo salvó la cámara. No, pero bueno. ¿Te arrepentiste alguna vez del quilombo? No, sí, del quilombo sí, obviamente, porque yo no quería. Yo no soy un tipo mediático, yo no me vas a ver. Doy esta nota porque. Pues te la doy, pero no me gusta, no quiero. No, insistí bastante, lo tengo que decir. Nunca me gustó ser ni mediático, ni conocido, ni famoso, ni tener poder, no van conmigo. Yo quiero ser un tipo común. ¿Pero cuál era el trasfondo ahí? Yo acordate que hay mucha gente que capaz estaba... Yo dirigí el Porvenir, yo jugué en el Porvenir, dejo de jugar, dirijo la tercera, le digo al técnico, nos fuimos al Porvenir y a los 6 meses Pereira me habla con el Diego y dirijo la primera. Y él llegó después, me fui yo. Y no habló bien de mí. Y no se hace. Cuando sos el entrenador, vos no puedes hablar mal del entrenador. ¿Está bien? Se lo sabía. Voy a Rosario Central con Leo. Él dirige Newell. Perdemos el clásico, hizo cosas que no tenía que hacer. O sea, la bronca ya venía de antes. Después estuvimos en Quilmes. Nos aprovechaba con Quilmes. Y después vamos a San Lorenzo. Y yo pondría Migliore, yo agarré el teléfono flaco. Diría, habla de Quilmes, me habla de San Lorenzo. ¿Por qué no habla de San Lorenzo? Entonces, bueno, pasó lo que pasó. Yo le dije a Leo, no laburo más. Voy a hablar con este muchacho privadamente. Y se rompió lo privado, la privacidad. Desgraciadamente no tuve privacidad. ¿La repercusión te volvió loco después de eso? No, tomé. ¿Qué va a hacer? Es que quizás una de las primeras viralizaciones, porque estamos hablando del 2002. No, aparte, cada fin de año me pasan por la televisión. Sí. No me dan paz. Es inolvidable, pero bueno. Ahora, volvamos un poquito ahora sí, al presente. Lo decíamos recién, viviste un montón de situaciones complejas en San Lorenzo, sí. Como jugador, como ayudante de campo, sí. Como todo. Sí. ¿Cómo se sale de la situación en la que está San Lorenzo ahora? Sí, qué buena pregunta. Y yo creo que se sale diciendo la verdad, se sale dándole mucho lugar a los jugadores inferiores, se sale sentando a la gente de plata y diciendo vamos a negociar. Mira, cuando yo conocí a un Santizaga, presidente de Central, todos le decían necesitamos plata, le decían necesitamos credibilidad. Y a mí me quedó grabada esa frase, mete tipo lo que dijo, credibilidad. Pues yo te doy plata y te digo, te voy a pagar la semana que viene, no te pago, pero yo te digo, mira, aguantame 2 meses que salgo del quilombo y te voy a pagar en 10 cuotas. Y te esperás 2 meses y te pago las cuotas, tenés credibilidad, que es la única manera de tener credibilidad. Hoy no quiero ni imaginar lo que está el número de San Lorenzo, es un desastre, vendió por mucha plata vendió. La invirtió mal, no sé qué hizo con la plata. El muchacho que quiere volver. ¿Qué volvió? ¿Volvió ya? Y hoy estuvo en el club, hoy estamos grabando, lo cuento, estamos grabando jueves, y hoy estuvo en el club, así que evidentemente el regreso ya es una realidad. Habrá que ver después los pasos institucionales, claro. Pero bueno, el club lo volvió a pisar y era algo que, por lo menos a mí personalmente, y no me tiembla tampoco el pulso para decirlo, me sorprende. Sí, después de todo lo que pasó, me sorprende. Me sorprende, sí. Pero bueno, hay que fortalecerlo al club, volviendo a lo que te digo, con jugadores inferiores, sin descuidar obviamente el plantel profesional y teniendo un equipo competitivo, pero tenemos que otra vez arrancar de abajo, reconstruir el club, hay que hacer muchas cosas. Inclusive el club da pena como está, no ha crecido en infraestructura. No, al contrario, ha decrecido. Decreció el último tiempo, ha decrecido. Bueno, vos viste la ciudad deportiva cuando no era nada y después... Bueno, yo que conozco todos los pasos, nosotros ahora que estuvimos en el club, mejoramos el vestuario, mejoramos un montón de cosas, hicimos cosas por el club y había un proyecto para mejorar un montón de cosas. ¿Podés contar un poco más en profundidad, en detalles, sí, eso que se hizo y eso que se quería hacer? Sí, a ver, cuando clasificamos la Sudamericana, que fue el primer semestre, nosotros vamos en mayo y en diciembre clasificamos la Sudamericana, Conmebol te dice que tenés que tener tantos metros cuadrados de vestuario, que tiene que tener un privado para el entrenador visitante, había que arrendar los vestuarios. Y el vestuario nuestro, los médicos estaban del lado del vestuario visitante, o sea, el jugador se cambiaba acá, pero el médico tenía que usar el hall,
los kinesiólogos estaban trabajando y si tenían que hacer un trabajo en el gimnasio los jugadores no lo veían. Entonces me senté con los dirigentes, hablé, hay que hacer esto, agrandamos lo que pedía Conmebol, el vestuario de los árbitros, los visitantes, hicimos una obra muy linda, el vestuario del local, porque el conductor tenía una sala de prensa, vos la de conocer, sí, con vista a la cancha, todo divina, no sé, para 50 personas, que se usaba una vez cada 15 días y no se llenaba. Y para que te quería tener esto y los jugadores se tienen que cambiar en invierno para ir a ver al médico, se tienen que abrigar y cruzar el hall para ir a ver al médico, una locura. Entonces la corté al medio, la dejé para 30 personas en la sala, ¿viste? Sí. Y ahí atrás hicimos todo lo que es el consultorio médico, kinesiólogo, masajista, y tiene un vidriado al gimnasio. Entonces hoy el kinesiólogo está trabajando en un jugador en la camilla y está viendo que le manda a hacer un trabajo al gimnasio, como debe ser, como tienen todos los clubes del mundo. Sí, lo extraño, visto desde afuera, es que el que proponga esos cambios sea el ayudante de campo. Y bueno, sos un hombre de la casa, sí, pero formalmente eras el ayudante de campo. Mi actividad privada, yo me dedico a la construcción y me gusta y entiendo. No lo hizo gente mía. Claro, yo dije, hay que hacer esto, pídale presupuesto a la gente que trabaja en el club, no sé a quién quiera, pero quiero hacer esto. Le hice el dibujito. O sea, fuiste con la idea, la concreción fue el exactamente. Cierren los presupuestos ustedes, no sé cuánto vale. O sea, no es un detalle menor en este contexto blanquear. Ojo lo que le cobran, porque yo sé más o menos lo que puede valer esto. Y salió mucho más barato, o sea, achicamos presupuesto, cuando me lo trajeron, checale esto, y lo que doy, pero yo no lo hice ni con mi gente ni con nadie, creo que quedó claro. ¿Y qué quedó sin hacer de ese proyecto? No, un montón de cosas, porque, a ver, la idea cuál era. Obviamente, lo primero que hay que hacer es mejorar los vestuarios inferiores. Los jugadores tienen que tener vestuarios más grandes, más cómodos, mejor gimnasio. Hay que hacer, yo presenté un proyecto lindo para toda la ciudad deportiva, para que quede mejor para el socio, para inferiores, para primera, que quede todo, pero muy cómodo para todo el mundo, ¿sí? Muy funcional. Hay que mejorar los vestuarios inferiores, hay que mejorar las canchas, sin duda. El inferior tiene que tener 4 canchas para entrenar, sin duda. Hay que hacer un vestuario inferior que tenemos proyectado para hacerlo abajo de la tribuna sur. No, sí, donde termina, entre la sur, en la punta de la sur y la popular local. En esa punta hacer un vestuario para la tercera. Porque el jugador de primera, de tercera hoy, se cambia el vestuario visitante. Sí. Creo que debe ser igual ahora. Sí. Bueno, el jugador de inferior va a tercera y ya está en la nave. Y llegar ahí tiene que ser algo para jugar alcanzable. Mística. Claro, exactamente. Entonces, aparte, como decía, como tienen todos los clubes, vestuario inferior acá, vestuario de tercera acá y un pasito vestuario de primera allá. Ya estás hablando de laburar lo tangible y lo intangible también. Hacer la concentración. Nosotros tenemos una concentración divina y se dejó de usar porque se dejó de usar. Hay que hacer una concentración y que el jugador concentre en su cancha, sentido de pertenencia, ahorrar gasto para el club, maximizar descanso, porque vos te concentrás en un hotel lejos. Y si el partido es a las 4 de la tarde, el jugador almuerza y se puede tirar media horita o 40 minutos a descansar en su habitación. Si estás lejos, tenés que viajar con el micro. Sí, menos operativo. Exactamente. Querés hacer un doble turno, tenés lugar para dormir. ¿Y por qué no se elige esa opción? Que a la vez sería la más beneficiosa para el club. No, nosotros cuando estábamos con Rubén, con la hoy, dirigencia. pero hoy. No sé, con la dirigencia anterior la estábamos proyectando, la estábamos armando para hacer. Sí. Hay que mover algunas piezas en el club, ocupar ciertos espacios que están colonizados hace mucho tiempo, hay que acomodarlo. No me pregunte más. Hasta ahí. No, lo que te voy a preguntar es quizás te incomoda más todavía. A ver. ¿Hay una posibilidad de un nuevo Fabián García volviendo a San Lorenzo pero en un rol más político? ¿Existe esa chance? No, políticamente yo no me veo como dirigente del club. Sí me veo acompañado de una dirigencia seria, honesta, que haga las cosas bien, como colaborador, pero sin tener un cargo político en el club. Generando recursos para hacer estas cosas, ayudándome con esas cosas. Sí, en eso sí. A veces me van a preguntar a mí, sí, lo mío es estar dentro de la cancha. A mí me gusta trabajar con los jugadores, me gusta estar en un plantel, pero obviamente yo con San Lorenzo ayudo de donde sea, pero no quiero un cargo político. ¿Y con juveniles? ¿Trabajar o no sé, imaginarte en un rol que tenga... No me preparé para trabajar con juveniles. Yo creo que está preparado para... Hay que tener experiencia y que estar preparado. ¿La gente que está hoy crees que está preparada para trabajar con juveniles? Tiene una historia de trabajo con juveniles, pero yo creo que San Lorenzo debería tener más sentido de pertenencia en el inferior. Habría que estar más comprometido con las inferiores.
Es lo que pienso yo, ¿no? Te hago ya las últimas, porque te pregunté mucho por lo institucional. Sí. En lo futbolístico, ¿cómo ves a San Lorenzo, al San Lorenzo de Ayude en estos primeros partidos? Veo que es un equipo competitivo. Yo a Damián lo conozco porque él trabajó en inferiores, cuando mi hijo hizo inferiores ahí, el juego de fútbol. Y siempre me pareció un buen muchacho. Creo que está haciendo un buen trabajo. Hizo los pasos, está formado en inferiores en Argentino Juniors, después acompañó a un entrenador de primera división como segundo entrenador con Larcamón. Sí. Dirigió la tercera y le ha ido bien. Bueno, Ale de la posibilidad de dirigir la primera. San Lorenzo no es un club fácil, hay que conocerlo muchísimo. Y le tocó también en un momento... Claro, yo no sé, porque mientras te dan los resultados se acomoda todo. El tema cuando no se den los resultados, ojalá le vaya bien. Por una cuestión de que me parece un buen pibe, me parece que está haciendo un buen trabajo, y aparte, pues, obviamente soy de San Lorenzo, quiero que le vaya bien. Pero no es fácil pilotear de San Lorenzo, ¿no? Nuestro club es un club que hay que conocer muchísimo. Ahora sí te hago la última, porque te pregunté por el gasómetro, me hablaste de tu experiencia en la construcción. Sí. ¿Qué anhelo tenés con la Vuelta a Boedo? ¿Qué pensás de San Lorenzo volviendo al barrio? Y todo. ¿Es todo posible, no es posible? Hablame de lo que querés y hablame de lo que ves, posible o no. Y yo creo que la gente desea volver a La Plata. Después que se pueda realizar, y no lo sé, porque hoy hacer un estadio es muchísimo dinero. Yo creo que San Lorenzo tiene que primero fortalecerse como institucionalmente, tiene que tener un caudal, la ciudad deportiva, los clubes crecen muchísimo. Ves Argentino Juniors, que está cerquito nuestro, sí, creció una enormidad. Impresionante. El club que vas a ver ha crecido muchísimo, que era la idea que teníamos nosotros con la comisión cuando estábamos con Rubén. Como tenemos que hacer esto, de a poquito íbamos armando cosas y pensando cosas y tratar de generarla. Después obviamente se cayó todo, ¿no? Pero lo que te quiero decir, primero te tiene que fortalecer, armar una ciudad deportiva que esté funcional, que funcione todo, que ande todo, que los jugadores inferiores entrenen cómodos, que el socio vaya al fin de semana y esté cómodo, que la primera esté cómoda. Y después, cuando el club está económicamente saneado, podemos pensar en la vuelta a Boedo. Yo creo que lo que desean todos. ¿De qué manera? ¿Con una cancha, sin una cancha? No sé. Yo creo que es necesario primero, los pasitos los tenés que dar a poquito. Entonces primero te tenés que fortalecer institucionalmente, mejorar las instalaciones que tenés hoy y después de a poquito volver a nuestra casa, ¿no? La última, después de la última. Dale, pregúntame lo que quieras, dale. ¿Hay alguna posibilidad o tenés el deseo de tener una nueva etapa con Rubén, por ejemplo? ¿Volverían a laburar juntos en San Lorenzo? Sé, con otra dirigencia, en un contexto yo volver a San Lorenzo volvería siempre. De hecho, yo estaba retirado, pasaron 10 años y volví por San Lorenzo, ¿no? Porque es mi casa, porque, te voy a repetir, porque siempre voy a estar dispuesto a ayudarlo, desde donde sea. Obviamente si estoy trabajando dentro de un campo de juego mejor, pero si no, acompañando de afuera, lo que sea, ad honorem, o sea, quiero que se sienta, no quiero un sueldo. Siempre voy a estar. No tenés saco, por lo menos. Vos no tenés saco, yo no tengo $25.000. Estamos bien. Pero bueno, siempre estamos volviendo, como se decía. O en realidad nunca me fui. Esa es la frase, nunca me fui. Es imposible irse de San Lorenzo. La ceniza de mi hijo está atrás del arco, así que siempre que veo el partido lo veo a mi viejo. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Gracias a vos.